Muy bien, entonces, bueno, continuamos. Lo malo que no tengo licencia ¿no? Para tener así todo lo que dure la sesión, la explicación, ¿no? De corrido y sin problemas ni interrupciones. Pero como no tengo la licencia, entonces, pues, toca. Creo que voy a comprarla, sí, inshallah la voy a comprar. Voy a investigar cuánto cuesta para, no tener que estar aquí, interrumpiendo las sesiones a cada rato. Bueno, alhamdulillah por todo. De alguna u otra manera, ¿no? Podemos continuar. Entonces siempre encontramos la forma de continuar. No hay que poner excusas, siempre se puede. Ok, entonces este es el hadith, ¿no? Vamos a continuar, ¿ok? Tenemos aquí el versículo 99 que dice, وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Y te he revelado, oh Muhammad, signos evidentes que solo los perversos los niegan. Hay signos evidentes que solo los perversos niegan. ¿A qué se refiere esto? Aquí en esta aya número 99, pues creo que ya un poco más claro, ¿no? Con todo el contexto que estoy explicando, ¿no? Que bueno, hay gente que obviamente esconde la verdad, la niega, que desobedece, sabe que está en esta situación y pues obviamente cuando llega una palabra de Dios simplemente la ignora, la rechaza, ¿no? Y pues es básicamente eso, ¿no? Una, pues reafirmando lo que todo lo que está antes, ¿no? En los versículos anteriores. Después, ¿ok? Y aquí estos signos evidentes pues se refieren al Corán, ¿no? Porque también todas las palabras de Allah, la revelación de Allah, ¿no? Los milagros que hacen los profetas, todo eso, y también la misma creación, todo es signo de, ¿no? Allah, ¿no? De su existencia y de ¿cómo se llama? De su estatus, ¿no? Como el creador y de su majestuosidad, de su poder, ¿no? Entonces, todo esto lo van a negar aquellos que, pues, son perversos, ¿no? Que están cometiendo actos, ¿no? Que no son correctos, ¿no? Pecados, etcétera, que están en la dunya, gente que no quiere, ¿no? Someter su corazón y, bueno, en fin, por el ego, por cualquier cosa. Ok, ya en el versículo 100, ¿ok? Dice, أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فريق منهم بل أكثرهم هم أكثرهم لا يؤمنون. No es cierto que cada vez que realizan un pacto, un grupo de ellos lo rompe, la mayoría de ellos no creen. No es la primera vez que rompen su promesa, ¿no? Que no es la primera promesa que rompen tampoco, ¿ok? Entonces, em, si se hubieran aferrado a su libro, hubieran aceptado al profeta Muhammad. ¿Ok? Entonces, no solo aquí Allah revela al profeta Muhammad, ¿no? Que no se preocupe, que no le acepten o que no mientan, porque no es la primera vez que rompen su promesa, ¿ok? La mayoría sigue rompiendo sus promesas, ¿no? Allah sabe que niegan lo que fue revelado tanto en sus escrituras como en el Corán, ¿no? Y esta ley, ¿ok? Todo lo que estamos mencionando no es solamente para referirnos a los judíos. También esto podemos aplicarlo, ¿no? A nosotros, porque estos versículos exponen no solo la realidad de los hijos de Israel, sino también nuestra realidad y cómo somos negligentes con el libro, ¿no? Debemos reflexionar. ¿Mantenemos nuestras promesas? Sí, o sea, mantenemos nuestra promesa que hemos hecho, ¿no? La mayoría de nosotros está mintiendo. La shahada es decir, ¿no? La ilaha illallah, ¿no? Que no existe ningún otro Dios digno de ser adorado excepto Allah, ¿no? Y también decimos, wa shahadu anna Muhammadan Rasulullah, y que, ¿no? Damos testimonio que también el profeta Muhammad, paz y bendiciones sean con él y su siervo y su mensajero. Es este testimonio, o sea, estamos diciendo una gran promesa,
¿no? Es un testimonio de que nada es digno de adoración excepto Allah. ¿Y qué significa esta adoración? Que mi corazón, nuestros corazones deben estar llenos de temor por Allah, obediencia a Allah y amor a Allah, ¿sí? Y si mi corazón está embebido, ¿no? En un estado de amor por la dunya, pues tengo que reflexionar, ¿es acaso así? ¿O yo soy sincero a mi promesa o no lo soy? ¿No? Entonces hay muchas cosas que tenemos que reflexionar y ver en dónde estamos. La mayoría no cree, la mayoría de la gente no cree. O sea, estas palabras que Allah dice, "Aktharuhum la yu'minun", la mayoría de ellos no cree. Y no solamente estamos hablando de nuevo de los hijos de Israel, sino de todas las personas que hacen una promesa con Allah, ¿sí? Todas las personas que dicen, yo creo en Allah, yo solo voy a adorar a Allah. Y yo creo que el profeta Muhammad y su siervo es un mensajero. ¿Acaso leen el libro, lo entienden, lo practican? ¿Sí? Y nosotros tenemos que ponernos a pensar en nosotros mismos, ¿no? En nuestro corazón. ¿Acaso dedicamos tiempo al Corán? ¿Acaso lo entiendo, lo practico o me hace falta? Ok, en el versículo número 101 dice Allah, وَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. ¿Ok? Cuando se les presentó el mensajero de Dios, corroborando lo que ya se les había revelado en la Torá. ¿Ok? Algunos se rebelaron contra el libro de Dios como si no supieran, como si no supieran, ¿ok? Lo que contenía. Aquí el verbo que está usado dice revelar, ¿no? Que se rebelaron en contra del libro. Pero bueno, en la traducción así literal, el verbo que está acá escrito es, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Navada. Navada es tirar, ¿sí? O sea, lo tiraron, lo pusieron y dice, a zuhurihim, como lo pusieron detrás de sus espaldas. O sea, pues es una forma de decir que lo ignoraron, se rebelaron, o sea, simplemente hicieron como que no existía, ¿no? Como que no supieran, como que no estaban conscientes, ¿no? De lo que estaba ahí escrito. Entonces aquí, em, ¿qué significa esto, no? De rebelarse contra el libro, tirar el libro detrás de sus espaldas. Número uno, ellos no siguieron sus mandamientos, ¿sí? No siguieron lo que estaba escrito ahí en el libro, para empezar. Número dos, no aceptaron al profeta Muhammad, ¿sí? Porque claro, al no seguir lo que está escrito ahí, sí, o sea, y nada más tomar una parte sí, otra parte no, o cambiarlo, también, o sea, ellos al no obedecer, no seguir lo que estaba ahí escrito, pues en consecuencia tampoco van a aceptar al profeta Muhammad, va a decirse con él. Y tercero, y respetando, ¿no? Ocultándolo, o sea, ignorar el libro como si no supieran, ignorar como si realmente ignoraran, ¿no? O sea, porque realmente no lo ignoraban, pero hacían como si no supieran, ¿no? Entonces, no saber lo que está en el libro, ¿sí? O sea, hay unos que no saben, genuinamente no saben lo que está escrito ahí en sus libros, y esto aplica para cualquier gente, o sea, cualquier persona creyente, ¿ok? Hay otros que saben, pero lo ignoran, ¿no? Lo ocultan, o sea, prefieren simplemente hacerse, ¿no? Como de la vista gorda, como que la Virgen les habla, dijera la expresión, ¿no? Y actualmente necesitamos hacer introspección sobre nuestro estado. Muchos musulmanes, ¿ok? Hablando específicamente en nuestra religión, muchos musulmanes no saben lo que está en su religión, no saben lo que está en el Corán, y entonces nosotros estamos en esa misma categoría de ignorancia. No entendemos, no sabemos lo que dice el Corán. Nuestra religión se basa en lo que dijo el Sheikh tal, ¿no? O mi mamá, o mi papá, o mi esposo, o mi esposa, pero debemos estudiar, leer el Corán directamente, entenderlo, porque es la palabra de Dios, leer la biografía del profeta para entender mejor, ¿no? Pues qué es lo que está escrito en el Corán, etcétera. Entonces, esto eh, es muy interesante porque, o sea,
hay gente que simplemente ignora, como que hace que no existe la religión, pero hay otros que realmente también están en una ignorancia, no porque, bueno, todos están porque quieren, ¿no? O sea, como decirles, son las decisiones propias. Tú estás en una ignorancia porque decides, ¿no? Ignorar el conocimiento. O sea, ya lo obtuviste, pero lo descartas, como que lo tiras, ¿no? Detrás de tu espalda, o no lo tienes porque no lo buscas. Entonces, pues también de alguna forma lo estás tirando, ¿no? O sea, pero no es porque lo estés rechazando o negando, ¿no? Esa es la diferencia entre, digamos, bueno, diferentes tipos de ignorancia, ¿no? Pero al fin y al cabo ignorancia, ¿no? Una intencionada y la otra, pues, también intencionada, pero no, ay, no sé cómo explicar. Espero que me entiendan, ¿sí? Cualquier cosa me escriben ahí en el grupo. Ay, Dios mío, ahora viene este versículo muy grande que dice, no lo voy a leer en árabe porque voy a tardar años y también porque ya no tenemos, bueno, que tengo otra sesión con otro grupo, entonces lo voy a leer solamente en español. Pero sí seguían lo que recitaban los demonios durante el reinado de Salomón. Sepan que Salomón no cayó en la incredulidad, sino que fueron los demonios quienes enseñaron a la gente la hechicería y la magia que transmitieron los ángeles Harut y Marut en Babilonia. Ellos no le enseñaban a nadie sin antes advertirle, nosotros somos una tentación, no caigan en la incredulidad. A pesar de la advertencia, aprendieron de ellos cómo separar al hombre de su esposa, aunque no podían perjudicar a nadie sin el permiso de Dios. Lo que aprendían los perjudicaba y no los beneficiaba, pero los hijos de Israel sabían que quien practicara la hechicería no tendría éxito en la otra vida. Qué mal vendieron sus almas si supieran. Ok, aquí en este versículo se trata de que el contexto que de este versículo es que la magia se había vuelto muy difundida en la época de Salomón, ¿ok? Este profeta llegó a ser un rey, de hecho, ¿ok? Entonces, él confiscó libros de magia y los enterró en el piso bajo su trono, así nadie los podría tomar, ¿ok? Así nadie los encontraría. Después de su muerte, encontraron estos libros y en lugar de creer que los milagros de Salomón eran auténticos, entonces pensaron que era gracias a que él era un mago, ¿sí? Entonces, imagínense, el pueblo de Israel, ¿no? Tenía a sus profetas, pero acusaban a sus profetas, ¿no? De brujería, en este caso con el profeta Salomón, subhanallah, y los mataban algunos, ¿sí? Los crucificaban algunos, porque no lo, o sea, no, no iba, ¿no? ¿Cómo explicar? Había algunos profetas que los mataban, o sea, porque no traían, ¿no? Palabras como, o sea, que fuera conforme lo que ellos querían, ¿no? Entonces, em, incluso, miren, desobedecían a sus propios profetas. O sea, así, o sea, con todo este contexto, o sea, imagínense, e incluso el profeta Jesús, paz y bendiciones sean con él, lo intentaron crucificar también, porque esto es lo que hacían, ¿no? Entonces, acusaban a sus profetas, desobedecían a sus profetas, intentaban mataban a algunos, y bueno, en el caso del profeta Jesús, paz y bendiciones sean con él, intentaron matarlo, pero no lo hicieron, ¿ok? Am, entonces, ¿qué esperarían, no? O sea, ¿qué esperarías de que hicieran, por ejemplo, con el profeta Muhammad, que no era de su propio linaje? Entonces, aquí en esta ley, Allah les recuerda a los hijos de Israel de su profeta Salomón y aclara que él no fue un incrédulo, sino que los demonios fueron quienes eran los incrédulos y bueno, todavía en la actualidad la magia está difundida, ¿no? Y esto es lo que más aman los demonios. Am, en la actualidad todavía existe la magia, ¿no? En aquel tiempo pues existía, siempre ha existido, porque es esto viene es algo, la brujería, todo esto tiene que ver con los demonios, ¿no? Entonces a los demonios les gusta esto. Entonces Allah envió dos ángeles como prueba para los hijos de Israel. Ellos tenían prohibida la magia en su religión, ¿ok? Así como nosotros también en el Islam tenemos prohibida la magia. Y Harud y Marut eran los nombres de estos dos ángeles. Estos ángeles advertían a la gente sobre que ellos dos eran una prueba, que no cayeran en la incredulidad. Y bueno,
la gente, a pesar de las advertencias, bueno, no toda la gente, ¿ok? Pero algunas personas aceptaban, o sea, decían, no, bueno, o sea, enséñanos la magia porque querían practicar hechicería y esas cosas. Entonces, bueno, aquí también de este versículo podemos aprender que, porque dice, dice, aunque no podían perjudicar a nadie sin el permiso de Dios, entonces la magia no puede afectar a nadie con las palabras de Allah, ¿ok? Entonces no hay nada que temer a la magia. Aquí en esta haya vemos que una de las peores formas de magia y la más amada por Shaitán es la separación, ¿sí? Del hombre y su esposa. Dice, los hijos de Israel sabían que quieren practicar. No, ¿dónde está? Aprendieron de ellos cómo separar al hombre de su esposa. Entonces también algo que podemos aprender es, una cosa es que no podemos, o sea, la magia no puede afectar a nadie excepto con el permiso de Allah. ¿Ok? Entonces lo único que nos puede proteger de la magia, de la brujería y todas esas cosas, pues es Dios, ¿no? Sus palabras. Y la segunda cosa que la forma más amada de brujería es la separación, ¿no? Entre hombre y mujer. Javier informó que el mensajero de Allah, paz y bendiciones están con él, dijo, Satán coloca su trono sobre el agua, ¿ok? Luego envía destacamentos. Los más cercanos a él en rango son los que más son, perdón, son los que son más notorios en la creación de tribulaciones. Uno de ellos viene y dice, hice esto y esto, y Satán dice, no has hecho nada. Entonces otro de ellos viene y dice, no dejé a este hombre hasta que lo separé de su esposa. Satán lo abraza y le dice, has hecho bien. Esto es un hadith sahih, ¿ok? Por Muslim, 28:13. ¿Ok? Entonces hay que ser muy precavidos, ¿no? En un matrimonio para evitar que Shaitan los separe. Y bueno, son lecciones muy importantes de este versículo que recurrir a la magia es haram, ¿ok? Recurrir a la magia o a los magos es haram. La magia puede causar daño solamente con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala y la cura para la magia se encuentra en Allah y no en los magos, porque también hay gente que dice, ay, me están haciendo brujería, entonces voy a ir con un brujo para que ayude a deshacer la brujería del otro, ¿no? Entonces esto no, lo que cura, ¿no? La magia es Allah, ¿sí? Solo con el permiso de Allah es que esto puede ya terminar, ¿no? No afectarte. Ok. Y ya por último, el último versículo que tenemos el día de hoy es este. Ok, ese está más cortito, lo voy a leer. Walau annahum amanu wattaqaw lamas lamathubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Si hubieran creído y temido devocionalmente a Dios, la recompensa de Dios hubiera sido muy superior si supieran, ¿no? O sea, hubieran tenido una recompensa en lugar de aceptar la brujería o sea, en lugar de aceptar el aprendizaje de la brujería de parte de estos dos ángeles, ¿no? Y de preferir, ¿no? La brujería por sobre el monoteísmo, ¿no? A Allah, pues hubieran tenido, ¿no? Una recompensa. Entonces, en lugar de recurrir a la magia, a trucos, ¿no? Para hacer que alguien esté contigo o que tal o tal cosa suceda o que tengas provisión o que, no sé, algo suceda en tu vida, ¿ok? Lo mejor es conectarse con Allah en lugar de buscar estos arreglos rápidos, ¿no? A los problemas. Normalmente es como, ay, bueno, ¿qué puedo hacer para que, ¿no? Me case con fulanito o yo qué sé, ¿cómo se dice? Tener dinero o no sé, que la gente me ame o que, no, cualquier cosa que uno pueda necesitar o decir. Hay gente que recurre a la brujería porque está pues desesperada, pero también porque no tiene bien o sea, no, su fe no está bien, ¿no? Se necesita imán en Allah, o sea, fe, creencia en Allah, y no hay que intentar resolver los problemas usando métodos malvados y perversos. Es mejor ser piadosos, buscar a Dios, ¿no? Y así tendremos una recompensa. Y no solamente momentos de alegría mundanales, porque hay que recordar que los que recurren a la brujería tendrán un castigo. Entonces, o sea, vender tu alma, o sea, la eternidad
¿sí? Un castigo eterno por solamente tener, ¿no? Ciertas riquezas o ciertas cosas pasajeras, o sea, alegrías, momentos de alegría, o sea, que van a ser muy pasajeros, que van a terminar, o sea, ¿qué es esta vida comparada con la eternidad? Entonces, que Dios nos ayude, ¿ok? A reconocer nuestras faltas, a arrepentirnos, porque también, como vimos, de estos versículos podemos aprender que a veces tenemos nuestro corazón envuelto en la dunya, ¿ok? Entonces hay que arrepentirnos, pedir a Allah que nos reconocer que tal vez no estamos, ¿no? Muy, o sea, que no estamos muy sometidos a Allah, que tal vez nuestro imán está muy débil, am, arrepentirnos, ¿no? Y pedirle a Allah que nos ayude a tener firmeza, a aferrarnos al Corán, a estudiarlo, a entenderlo y pues obviamente a alejarnos de cualquier cosa que represente una solución fácil y rápida, ¿no? Para tener éxito en esta vida. Y tal vez la brujería te ayude a tener éxito en esta vida, pero no en el más allá. Entonces, nosotros como creyentes lo que queremos, y claro, toda persona sensata va a querer estar bien, no solo aquí en esta dunia, sino también en la que sigue, ¿no? O sea, en la otra vida. Entonces, y bueno, obviamente hay gente que niega, ¿no? Que haya otra vida, pero los que sí creemos en la otra vida, pues obviamente tenemos que trabajar para ello y necesitamos arrepentirnos, hacer buenas obras, tener conocimiento de cómo hacer esas buenas obras y bueno, hacer súplicas a Allah que nos ayude y nos guíe siempre. Amén. Eso sería todo. Voy a hacer la súplica para terminar esta sesión. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran, hermana. Gracias. عفوا